Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla y con la energía a tope para sumergirnos en un tema que sin duda ha estado resonando con fuerza en el universo del espectáculo y de manera muy particular, entre los seguidores de dos de sus figuras más queridas y admiradas. Hoy nos adentraremos de lleno en el epicentro de los rumores que han envuelto a Mert y Afra, esas especulaciones de infidelidad que parecen estar sacudiendo los cimientos de su relación, generando un auténtico revuelo en las redes sociales y capturando la atención de toda la prensa del corazón. Sé perfectamente que muchos de ustedes siguen de cerca la trayectoria y la vida personal de estas dos estrellas, y nuestro objetivo hoy es, precisamente, desgranar cada detalle de lo que se está diciendo. Intentar discernir qué hay de cierto en este torbellino de chismes y, sobre todo, analizar cuál es el impacto real de estas supuestas revelaciones en sus carreras y en la percepción pública. Pero antes de zambullirnos de cabeza en este análisis, un recordatorio rápido para los recién llegados: si te encanta estar al día con las últimas noticias del entretenimiento, disfrutar de exclusivas y sumergirte en análisis profundos y sin filtros, este es tu lugar. Te invito de la manera más cordial a que te suscribas a nuestro canal. Es un proceso increíblemente sencillo, solo necesitas darle al botón de suscribir y, lo más importante, activar esa campanita de notificaciones para asegurarte de no perderte absolutamente nada de lo que traemos para ti. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Empecemos por el principio, como si de un guión se tratara. Mert y Afra, una pareja que hasta hace muy poco se erigía como un símbolo de romance apasionado y un reflejo de éxito profesional combinado, se han encontrado, de la noche a la mañana, en el ojo del huracán mediático y, desafortunadamente, por motivos que distan mucho de ser agradables. Los rumores de infidelidad, esos fantasmas persistentes que parecen acechar a cualquier relación expuesta al público, han decidido, al parecer, instalarse de forma permanente en la vida de esta pareja. Y no estamos hablando de un simple susurro aislado, de una especulación fugaz que se desvanece con el viento, estamos presenciando una auténtica ola de conjeturas que ha crecido de manera exponencial, alimentada por filtraciones dudosas, supuestas pruebas presentadas al público y, como suele ocurrir en estos casos, la inagotable imaginación de una multitud ávida de detalles. Todo parece haber prendido la mecha con una serie de publicaciones estratégicas en redes sociales y la oportuna aparición en ciertos portales de noticias de entretenimiento que lanzaron las primeras alarmas tímidas al principio. Inicialmente eran solo esos rumores, murmullos digitales que se propagaban en la esfera virtual. Sin embargo, a medida que transcurrían los días, las pruebas comenzaron a volverse, para el público, cada vez más concretas, o al menos, esa fue la impresión que se transmitió. Hablamos de supuestas capturas de pantalla de conversaciones privadas, fotografías de dudosa interpretación y testimonios anónimos, o presentados como tales, que apuntaban directamente a que Mert habría mantenido una relación extramarital mientras, supuestamente, seguía comprometido con Afra. Por supuesto, la discreción es un concepto que, lamentablemente, rara vez se maneja con la eficacia necesaria en este tipo de situaciones, y la información, o lo que se presenta como tal, se expandió como la pólvora en un bosque seco. Lo verdaderamente fascinante y a la vez desgarrador para sus legiones de admiradores, es la forma en que esta noticia ha impactado de manera brutal en la imagen pública de ambos. Mert, hasta este momento percibido como un hombre leal, dedicado y ejemplar en su relación, se encuentra ahora bajo un escrutinio público implacable. Cada una de sus acciones, cada una de sus apariciones, es analizada con un microscopio forense en busca de cualquier mínimo indicio que pueda confirmar o, en su defecto, desmentir estas explosivas acusaciones. Y Afra, por su parte, se ha convertido en el foco de la compasión y la preocupación de miles, si no millones, de seguidores que la ven, de manera casi unánime, como la víctima principal de esta presunta y dolorosa traición. El apoyo hacia ella se ha manifestado de las formas más diversas y conmovedoras, desde un aluvión de mensajes de aliento y solidaridad en sus perfiles de redes sociales, hasta declaraciones públicas de apoyo y defensa por parte de otras figuras reconocidas del mundo del espectáculo. La naturaleza intrínseca de estos rumores es, sin duda, compleja. Por un lado, existe la posibilidad, siempre presente, de que estas historias no sean más que meras invenciones, producto de la envidia, de rivalidades ocultas o simplemente del deseo incontrolable de generar controversia y alimentar el morbo. En el vertiginoso y a menudo implacable mundo del entretenimiento, donde la línea que separa la vida privada de la esfera pública es, con demasiada frecuencia, deliberadamente borrosa, este tipo de narrativas se convierten en el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de especulaciones.
Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad, por muy dolorosa que sea esta perspectiva, de que exista un grano de verdad en lo que se está ventilando. Las infidelidades, lamentablemente, son una triste y recurrente realidad en el tejido de muchas relaciones humanas, y las parejas de celebridades, a pesar de su aparente fortaleza, no son en absoluto inmunes a ellas. La forma en que estos rumores han sido gestionados, o más bien, la falta de una gestión clara, es otro aspecto que merece un análisis detenido. Ni Mert ni Afra han emitido, hasta el momento de este análisis, comunicados oficiales contundentes que desmientan categóricamente las acusaciones, al menos no de manera conjunta, ni con una declaración pública que aspire a poner fin a la vorágine de especulación. Esta ausencia de una respuesta clara, directa y unívoca ha dejado, inevitablemente, la puerta abierta a un sinfín de interpretaciones y a la persistencia de los chismes, que parecen alimentarse de esta misma ambigüedad. En algunos casos, la estrategia más común que adoptan las celebridades ante rumores tan delicados es la del silencio estratégico, esperando que el paso del tiempo y la falta de pruebas concluyentes hagan que la historia pierda su impulso y se desvanezca. En otros escenarios, un comunicado escueto, aunque sea genérico, puede ser la vía elegida para intentar sofocar las voces más insistentes. Lo que sí es evidente en este caso particular, es que la ambigüedad parece estar actuando como un combustible que prolonga indefinidamente el drama y mantiene la tensión en niveles máximos. ¿Y cuáles son, entonces, esas supuestas pruebas que circulan con tanta insistencia? Aquí es donde la situación se vuelve decididamente más turbia y, francamente, mucho menos que en Fermebel. Se habla con insistencia de capturas de pantalla de conversaciones privadas, las cuales, como bien sabemos, pueden ser fácilmente manipuladas, sacadas de contexto o incluso fabricadas con intenciones maliciosas. También se mencionan con cierta frecuencia testimonios de personas que afirman haber sido testigos directos de situaciones comprometedoras entre Mert y otras mujeres. Estas pruebas, como es previsible y entendible, son extremadamente difíciles de verificar de manera independiente y, en un porcentaje significativo de los casos, provienen de fuentes anónimas, lo que reduce drásticamente su fiabilidad. Sin embargo, no debemos subestimar el poder de la era de las redes sociales. En este ecosistema digital, una imagen, por poco fiable que sea, o un rumor, por infundado que parezca, pueden tener un impacto devastador y duradero en la reputación de cualquier persona. El impacto mediático de este escándalo es, hoy por hoy, innegable y de proporciones masivas. Los principales tabloides, los sitios web de noticias de entretenimiento más influyentes y hasta los programas de televisión de corazón han dedicado extensos reportajes, titulares impactantes e incluso segmentos enteros de sus emisiones a especular sin cesar sobre la posible ruptura de Mert y Afra. Las redes sociales, por su parte, se han transformado en un auténtico campo de batalla digital, donde los fans, apasionados y divididos, debaten acaloradamente. Algunos defienden a ultranza a la pareja, otros exigen una transparencia absoluta y una respuesta contundente, mientras que un sector considerable parece disfrutar del drama en sí mismo, como si fuera un espectáculo digno de ser consumido. Los hashtags relacionados con el escándalo han escalado posiciones hasta convertirse en tendencia global, y las menciones a Mert y Afra se han disparado a niveles estratosféricos, alcanzando picos de popularidad inéditos. Es fundamental, en este punto de la discusión, recordar un principio básico pero crucial: hasta que no haya una confirmación oficial, una declaración pública rotunda y directa por parte de Mert y Afra, todo lo que estamos debatiendo sigue perteneciendo al terreno de la especulación. Si bien es cierto que los rumores son persistentes, su difusión masiva y la supuesta existencia de pruebas les otorgan una aparente solidez en la narrativa que se ha construido. Sin embargo, es imperativo mantener la prudencia, la cautela y, sobre todo, evitar emitir juicios precipitados y definitivos sin contar con pruebas sólidas y verificables. La vida privada de las personas, incluso la de aquellas que viven bajo los focos de la fama, debe ser respetada, y los juicios apresurados, como bien sabemos, pueden tener consecuencias muy reales y profundamente dolorosas. No obstante, el mero hecho de que estos rumores existan, de que se hayan propagado a tal velocidad y con tanta virulencia, ya está teniendo y tendrá un impacto significativo en sus carreras profesionales y en su imagen pública. La confianza de los patrocinadores y de las marcas con las que colaboran puede verse seriamente afectada, lo que podría derivar en la cancelación de contratos o en la revisión de acuerdos. Los proyectos futuros, tanto cinematográficos como publicitarios, podrían verse pospuestos o incluso cancelados.
Y por supuesto, no podemos obviar la inmensa presión psicológica y emocional que esta situación debe estar ejerciendo sobre ellos, tanto individualmente como pareja. Este episodio sirve, una vez más, como un crudo recordatorio de lo implacable que puede ser el fenómeno de la fama y de cómo la vida personal de las figuras públicas se encuentra constantemente bajo la lupa, expuesta a la crítica y al escrutinio constante de la sociedad. En este punto de la historia, la pregunta que resuena en la mente de todos sus seguidores, y también en la nuestra, es inevitable: ¿qué sucederá ahora? ¿Podrán Mert y Afra superar esta crisis que amenaza con derribar su relación y su imagen pública? ¿Será este el principio del fin de su historia de amor? La verdad es que las respuestas a estas interrogantes cruciales solo las tienen ellos dos. Lo que sí podemos asegurar con un alto grado de certeza es que la atención mediática y la curiosidad del público seguirán, de manera implacable, cada uno de sus movimientos, cada declaración, cada aparición pública. La forma en que decidan manejar esta delicada y dolorosa situación definirá no solo el futuro incierto de su relación, sino también, y de manera muy significativa, cómo serán recordados en el futuro por sus admiradores y por la historia del entretenimiento. Espero sinceramente que esta exploración detallada de los rumores de infidelidad que rodean a Mert y Afra les haya resultado interesante, esclarecedora y les haya proporcionado una perspectiva más clara y matizada de la compleja situación que atraviesan. Hemos repasado el origen de estas especulaciones, hemos analizado el profundo impacto que ya están teniendo en su imagen pública y en su proyección mediática, y sobre todo, hemos enfatizado la vital importancia de mantener la prudencia y la objetividad ante acusaciones que aún no han sido confirmadas oficialmente. Recordamos una vez más que si bien el mundo del entretenimiento a menudo nos brinda historias fascinantes y a veces escandalosas, es fundamental no olvidar que detrás de cada figura pública, de cada celebridad, existen personas con vidas privadas, con sentimientos y con emociones que merecen, por encima de todo, respeto. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este análisis profundo y exhaustivo. Su participación activa, sus comentarios y su feedback son lo que realmente impulsa el crecimiento de este canal y lo mantiene vivo y vibrante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema tan candente. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores que parecen tan persistentes? ¿Cómo creen que Mert y Afra deberían gestionar esta crisis para proteger su relación y sus carreras? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Siempre es un placer leerlos, interactuar con ustedes y, por qué no, debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo y valioso, no olviden regalarle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, con quien crean que pueda interesarle esta noticia para que más gente pueda estar informada y tener una visión completa de lo que está sucediendo. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos contenidos. Estamos preparando material muy interesante para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más noticias y más contenido exclusivo. Hasta entonces y cuídense mucho.